Hola a todos, bienvenidos a la clase de investigación cualitativa en la educación. El día de hoy revisaremos los tipos de investigación cualitativa. Correspondiente a la sesión de hoy, este es nuestro temario y nuestros objetivos son precisamente conocer estos tipos de investigación cualitativa, sus elementos, sus finalidades y los fenómenos a los cuales son aplicables. Los métodos cualitativos, como ya hemos mencionado, se diferencian de los métodos cuantitativos en cuanto a que no tenemos finalidades estadísticas. Nosotros no vamos a generar datos, números, sino que vamos a tratar de interpretar lo que está sucediendo en la realidad para comprender los significados subyacentes y los patrones dentro de las realidades sociales. Nosotros vamos a analizar básicamente 4 métodos cualitativos en esta clase, que son la etnografía, la etnometodología, la fenomenología y la investigación-acción. Existen otros métodos, como el documental, el deductivo, la teoría fundamentada, pero no son parte del estudio de esta clase. Por principio de cuentas, nosotros vamos a analizar la etnografía. La etnografía es una rama de la antropología que se dedica al estudio de los pueblos. Y sobre todo de los pueblos conocidos como pueblos indígenas. Sin embargo, en la actualidad nosotros lo vamos a ocupar para el análisis de cualquier pueblo, incluidos los pueblos occidentales, es decir, cualquier sociedad en el mundo. Como tal, nosotros vamos a ver que la etnografía estudia precisamente las características de las agrupaciones naturales que ocurren entre los individuos a través de su idioma y de su cultura, es decir, los elementos a través de los cuales construyen sus sociedades. Esto se hace a través de la presentación de informes que detallan las costumbres, las prácticas, las creencias o los mitos dentro de una cultura, lo cual se realiza a través de diarios. Y un diario es precisamente la descripción detallada de lo que ocurre cada día dentro de las observaciones de un investigador en una etnia particular. A través de la etnografía, nosotros tratamos de analizar qué es lo que sucede paso a paso dentro de una sociedad. Es muy importante como una herramienta para la educación, de hecho, siendo una ciencia o una rama de una ciencia, ustedes tienen que incorporarla a su lista de herramientas dentro de esta carrera llamada Ciencias de la Educación, porque nos ayuda a observar directamente qué ocurre dentro de las escuelas, qué ocurre dentro de los diferentes ámbitos educativos, cómo funciona. Y funciona sobre todo a través de estos dos niveles, la práctica etnográfica y la reflexión antropológica. Como práctica etnográfica es precisamente ir al lugar donde ocurre lo que los antropólogos llaman el campo, a analizar cómo se desenvuelven estas relaciones sociales y llevar a cabo un registro detallado de lo que se observa, para fundamentar entonces la reflexión antropológica, que es precisamente el trabajo reflexivo y personal donde el investigador llega a conclusiones y nos hace una descripción detallada de qué es lo que observó y qué le parece que significa. Observaciones que, como ya platicamos, son fundamentalmente válidas para el lugar y el momento histórico que observó. No buscamos una universalización de esas observaciones. A continuación, nuestro siguiente método sería la etnometodología. Esta fue creada por Harold Garfinkel y, a diferencia de la etnografía, la etnometodología no describe lo que hace este método. Lo que describe es lo que vamos a tratar de observar. Es decir, nosotros vamos a tratar de observar cómo una sociedad determinada toma sus decisiones colectivas, desarrolla sus actividades a través de ciertos métodos. Métodos que nos parecen invisibles, que nos parecen intangibles, que nos parecen a veces metafísicos, porque es muy difícil hacerlos evidentes. Y de lo que trata la etnometodología es de ir al lugar con las personas para tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. De esta forma, la etnometodología no va a tratar de ofrecernos respuestas en el sentido de darnos cambios y transformaciones o explicaciones universalmente válidas,
sino que no vamos a tratar de ir más allá de la simple descripción. Nosotros, a través de estas prácticas y del sentido común, vamos a tratar de entender cómo es que la sociedad logra cumplir sus finalidades sin tener todo el tiempo una dirección muy científica o muy racional de lo que está haciendo. Porque nosotros vamos a tratar de entender solamente en el lugar, el orden social y la racionalidad detrás de este orden social. De esta forma, cuando nosotros hablamos de métodos, les platicaba, no describimos una serie de pasos para obtener el conocimiento, sino precisamente de los pasos que siguen las personas dentro de una racionalidad muchas veces esquiva, que no es evidente, para resolver sus relaciones particulares y concretas. El orden que nosotros observamos dentro de las sociedades no es creado de forma objetiva, ni se crea por fuerzas externas a la sociedad, por mucho que lo intenten ciertos grupos, sino que se generan al interior de la convivencia humana. Y regularmente estos etnométodos tienen un carácter temporal. A continuación, toca el turno de estudiar el método de la fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica que ha descrito expresiones un tanto diversas. Por principio de cuentas, autores como Immanuel Kant o Friedrich Hegel han llamado ciertas partes de sus obras fenomenología. Por ejemplo, la obra más famosa de Hegel es la Fenomenología del Espíritu. Sin embargo, para Husserl, que tienen aquí en esta imagen, la fenomenología es distinta en cuanto él trata de construir una corriente filosófica de carácter absoluto, que trate de describir el conocimiento que debe tener la humanidad y que lo abarque absolutamente todo. Esta es una teoría de corte idealista y subjetiva, es decir, se centra en las ideas y en la percepción personal del investigador. Bajo este esquema, básicamente trata de establecer la relación de la conciencia y los objetos, haciendo referencia a que la conciencia se refiere a la capacidad del ser humano de conocerlo y aprenderlo todo, de forma distinta a la sociedad que lo contiene, es decir, a esa especie de conciencia superior como el alma o el continuo de conciencia dentro del budismo. Y los objetos también, aquí hace una reflexión en torno al platonismo, es decir, seguimos la idea de la caverna de Platón, donde los objetos de la realidad son distintos de la imagen que nos podemos hacer de ellos desde una observación parcial. Bajo este tema, en relación con la educación, hay una gran cantidad de estudios relacionados con la fenomenología en cuanto tratan de desarrollar sus observaciones única y exclusivamente en torno a la experiencia de los sujetos. Es decir, tratar de observar qué sucede con los estudiantes o qué sucede con los profesores, pero solo desde su perspectiva y no desde la perspectiva externa que pueda traer el investigador. Trata de analizar fenómenos complejos, aunque no sean medibles a través de números. Y vamos a tratar aquí de explicar la esencia de las cosas, tratar de trascender para explicar las partes metafísicas de esos fenómenos que observamos. ¿Por qué? Porque queremos tratar de entender la experiencia, pero desde su complejidad, no solo desde una parte. Para esto, vamos a recurrir a las historias, las anécdotas, todo lo que el sujeto pueda contar, que nos pueda dar contexto y nos pueda ayudar incluso a transformarlo. Y vamos a tratar de reflexionar acerca de las experiencias cotidianas que usualmente el resto de las metodologías y de los métodos dentro de la investigación cualitativa suelen pasar por alto. A continuación, nosotros tenemos que hablar del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una teoría de corte psicosocial, es decir, un análisis de las sociedades desde una perspectiva psicológica. Nuestro autor, que es uno de sus principales desarrolladores, es
George Herbert Mead, quien plantea que la conducta es el resultado de la interacción social del intercambio de significados en lo cotidiano. Es decir, las sociedades se componen de dos fundamentos particulares: la convivencia y los símbolos que utilizamos para transmitir la información y convivir. Esta, como tal, como recordarán de su clase de Sociología de la Educación, pertenece a una rama de la microsociología, es decir, va a tratar de analizar las relaciones sociales a nivel pequeño, entre las familias, entre grupos pequeños sociales, y no a través de las naciones o de las grandes estructuras, solamente en lo pequeño. Y lo va a hacer a través del estudio de los símbolos. Aquí les puse un símbolo muy abstracto que no crean que significa gran cosa, que es un sigil. Y les puse un símbolo muy abstracto porque precisamente nosotros, desde el interaccionismo, tratamos de determinar a través de qué signos, de qué símbolos las personas se comunican. Por ejemplo, si ustedes le presentaran a una persona de hace 20 años que no hubiera conocido lo que hoy son los emojis, sería muy difícil que ustedes les explicaran qué significan esos símbolos si nunca los habían conocido. En cambio, en la actualidad, ustedes pueden responder a un mensaje de 2 cuartillas con un solo emoji, con una sola imagen, y que tenga un total sentido y que además sea satisfactorio para la persona que les contestó. A continuación, nosotros analizaríamos lo que es la investigación-acción. La investigación-acción es un método que fue desarrollado por John Elliott, que está aquí en la imagen que les pongo, el cual ya es un método muy moderno y que básicamente se diferencia de los anteriores no en la forma en la cual se desarrolla, sino en su finalidad y en la construcción de las conclusiones. Como ustedes recordarán, en la etnografía nosotros hablamos de dos momentos separados. En primer lugar, hacemos la práctica etnográfica, que es ir al campo y tomar las observaciones, y luego hacemos la reflexión etnográfica, que es pensar y analizar para dar una respuesta, para llegar a una conclusión de lo observado. En la investigación-acción, ustedes igualmente tienen que ir al campo, participar de las actividades, sobre todo de las actividades educativas, pero en ese momento, y conforme se desarrollan sus actividades, ustedes tratan de presentar conclusiones y tratan de cambiar las situaciones observadas para observar en ese momento los resultados, para evitar este lapso que hay entre quien observa, crea una teoría, la difunde y luego ve si algún día se aplica y trata de determinar si los cambios fueron positivos o negativos. La investigación-acción parte de que se tienen que validar todas sus teorías a través de la práctica y justamente en el momento en el cual se está realizando la investigación. Obviamente es muy complicada y todavía no hay un gran consenso sobre cómo se puede desarrollar. Precisamente dentro de la investigación-acción nosotros podemos tomar cualquiera de estas dos perspectivas. Como práctica, que hace un mayor énfasis en los individuos, en los grupos y en la forma en la cual nosotros nos vamos a desarrollar, en contraposición a la opción participativa, donde nosotros vamos a hacer un mayor énfasis en los temas, en la colaboración y en la finalidad, sobre todo orientada al mejoramiento de la vida de los individuos, donde nosotros ya no vamos a hacer esta distinción entre participantes e investigador. Los participantes son los investigadores porque son los que están desarrollando esta observación más o menos guiada. Con la investigación-acción nosotros concluimos este acercamiento general a lo que es la investigación y los métodos cualitativos. Para la siguiente sesión vamos a comenzar con la etnografía y los diferentes elementos de la etnografía, por lo cual les pediría desarrollar las tareas que aquí se listan, que son el glosario, el esquema visual, pero vamos a agregar un ensayo sobre la etnografía que viene descrito en la plataforma. Estas son las fuentes utilizadas. Como verán, ahora sí requerimos mucha información. Por lo pronto, yo les agradezco mucho su atención. Saben que estoy disponible para sus dudas en estos medios o en el grupo de WhatsApp. Que tengan un excelente día y gracias por su atención.